Sustancioso, cargadito de buena información, alguna pizca de datos reveladores y muy copioso en análisis. Eso sí, usted es quien decide al final cómo tomarlo. Aquí en Radio Universidad solo le ofrecemos la bandeja mañanera con las voces expertas. Esto es Desayunos, más de una década de análisis y opinión desde la ciudad universitaria Rodrigo Facio Brenes de la Universidad de Costa Rica. Muy buenas noches, muchísimas gracias por acompañarnos en una edición muy especial de Desayunos con Radio Universidad. Se preguntarán por qué desayunamos a las 7 de la noche y la razón es porque el tema que nos convoca es muy urgente y que realmente convoca muchísimas voces en torno a la mesa. Los acompañamos esta noche Fernando Chávez Espinach y Karina Salguero. Hola. Hola. Hola, buenos días, digamos, porque esta es una edición especial. Yo creo que empezamos con un desayuno el lunes en la mañana, como dice el eslogan copioso, y continuamos hasta hoy en la noche. Yo creo que eventualmente, si tuviéramos que seguir desayunando, podemos hacerlo a cualquier hora. No sé qué te parece a vos, Fernando. Tal vez no tantísimo, pero bueno, podemos continuar conversando sobre el tema que nos convoca hoy muchísimos días. El tema es el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo. El lunes hicimos un repaso por el asunto que toca esta institución, que es que ante la salida de su directora más reciente, Verónica Zúñiga, se ha despertado un momento de reflexión y un momento de pausa de parte del gremio, porque por supuesto, inmersos como estamos en la pandemia de COVID-19, hay que empezar a trabajar más lo que pensamos, lo que hacemos y cómo nos acercamos a las instituciones. Para eso invitamos a varias personas que nos acompañan hoy para poder tener por lo menos una pincelada de las discusiones que se tienen que llevar a cabo para poder realmente repensar esa relación con las instituciones. Les recuerdo a todas las personas que nos acompañan que nos pueden hacer comentarios y preguntas por Facebook. Yo estoy atento y Karina también y podemos incorporar varios de los comentarios, tanto que nos hicieron el lunes como los que nos van a hacer esta noche. Nos acompañan entonces, y lo leo en orden de la pantalla, Fiorella Resenterra, que fue la directora del Museo de Arte y Diseño Contemporáneo tras anterior. Sergio Rojas, quien es artista contemporáneo, gestor cultural aquí en Costa Rica y que nos acompaña desde Suiza, así que él es el único que está a punto de desayunar. Nos acompaña en colectivo Teorética con Paula Piedra, Lola Malabasi y Miguel López, a quienes veremos intermitentemente, pero que participan en conjunto porque Teorética, como recordamos el lunes, publicó 2 cartas que trajeron a la palestra varios de los temas urgentes que implica la selección de la persona que dirige el museo, pero también el papel que está jugando la institución en este momento en la sociedad costarricense. Nos acompaña también Oscar Ruiz Schmidt, quien es diseñador y que ha expuesto en el museo y que tiene, digamos, una trayectoria que se ha beneficiado de algunas de las ventajas que ofrece el museo a los diseñadores. El tema del diseño, no hay que olvidar que también es parte de los deberes del museo atender. Daniel Soto, actual curador en el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo. Sofía Proti, quien es diseñadora también textil de cuero, papel y tijera, quien nos acompaña también nuevamente para representar ese sector que entra bajo las obligaciones del museo a atender. Paco Servilla, quien trabaja en diseño y también está metido en varios proyectos que tienen que ver con innovación, diseño, creatividad y que forman parte de un gremio tan amplio y diverso como el que le toca atender al museo. Les recuerdo nuevamente entonces que podemos atender algunas de sus preguntas y comentarios vía Facebook. Voy a estar atento todo este rato eh, para poder incorporar el diálogo. Quisiera hacer un repaso breve. El museo, la directora Verónica Zúñiga renunció porque no se reconocieron sus aspiraciones salariales, las que estaban en la convocatoria que se hizo originalmente cuando ella decidió optar por el puesto. Esto ha despertado una controversia sobre el valor que se asigna a un puesto como este y el valor que se asigna al conocimiento en un puesto como este.
pero además ha brindado, como les decía, la oportunidad de reflexionar sobre qué es lo que estamos haciendo cuando estamos hablando del Museo y Arte y Diseño Contemporáneo. ¿Qué es lo que estamos haciendo cuando discutimos cuál debe ser la posición del museo hoy en la sociedad costarricense? Ha habido un proceso también que nos está recordando la artista Alejandra Ramírez en Facebook. Ha habido un proceso de gestión de mesas de diálogo previo a la pandemia que habían llevado adelante Javier Esteban Calvo Sandí y Marcela Araya, que también hay que darle continuidad y, por supuesto, va a ser importante que el museo pueda incorporar las diferentes voces que han estado interesadas en pensar ese rol del museo. Nosotros en Desayunos ofrecemos una modesta plataforma para poder discutir estos temas. Quisiera empezar con Fiorella Resenterra, porque también Fiorella publicó una carta en la cual externaba su inconformidad con lo que tenía que ver con la remuneración de la dirección y explicaba muchos de los problemas de fondo que tocan este museo y la convocatoria que se hizo para buscar una nueva dirección. Hola Fiorella, muchas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias por la invitación. Sí, en efecto, yo le envié a la Junta de la Fundación una carta abierta, que creo que todos los presentes la leyeron, y yo quería aprovechar para hacer algunas aclaraciones. Y uno era lo que vos acabas de mencionar precisamente, que el museo es un museo de arte y diseño contemporáneo. Y como bien lo dijo Karina el lunes, creo que la palabra que usó fue simbiosis, porque ambos sectores tienen que convivir adentro del museo. El museo tiene que ver de qué manera proyecta programas para que los dos convivan de una manera lo más saludable posible en esta simbiosis, que a mí me parece que es muy pertinente, sin que los dos salgan ganando y que ninguno de los dos sectores se vea afectado por las decisiones del otro. Y por eso también me parece muy importante esta mesa, que hayan invitado a 3 diseñadores para tener un balance que de repente el lunes no se tuvo, y entonces yo creo que es prudente seguir este acompañamiento. Luego, yo creo que la carta que yo envié, yo la podría dividir en 3 secciones si lo hiciéramos como una disección, y yo creo que la primera tiene que ver con el tema de cómo se comunicó, que es una de las cosas que yo creo que también Teorética lo abordó en el comunicado, de que se comunicó la convocatoria del nuevo director sin haberse comunicado por qué había pasado la salida de la directora, ¿verdad? Y a posterior se comunicó la renuncia. Entonces esto realmente es un problema de comunicación, porque si se hubiera comunicado en orden cronológico, digámoslo de alguna manera, se hubiera ahorrado toda esta incertidumbre que se generó a raíz de ese mal timing. Luego, el tema de los 15 días de plazo a mí también me pareció corto, igual que Teorética también lo mencionó, pero viéndolo ahora, o sea, me parece que es importante. Por dicha la fundación lo abordó y lo corrigió, o bueno, por lo menos hizo una extensión de este periodo, en el sentido no solo para que a las personas les dé chance de tener un documento mejor armado para presentar, sino que también me parece que, en vista que los miembros de la fundación todos son nuevos, que ojalá tomen este mes de tiempo para que se enteren más de qué es el museo, cómo se gestiona el museo, y también que no hayan malas interpretaciones y que se hagan afirmaciones como una que se hizo el lunes, que decía que, bueno, que un museo y contemporáneo era una contradicción. No hay ninguna contradicción entre en que un museo sea contemporáneo, ¿verdad? Un museo es una institución. Tenemos que alejarnos de la noción de que el museo es un cajón donde guardamos las cosas viejas. Es absolutamente pertinente, y yo creo que ahora más que nunca, que haya un museo de arte contemporáneo. Entonces yo creo que este espacio también es sano para la propia Junta, para que se termine de aceptar bien, y yo sé que a ellos les tocó muy atropellado el proceso. Y por último, la carta hacía un fuerte énfasis en el tema de la liberalidad de la profesión, y yo creo que afecta no solo al puesto del director, y no es un tema solo económico, sino que a mí me parece que es un gran irrespeto y es precarizar y normalizar las profesiones creativas. Esto afecta a todos los sectores, a todos los artistas visuales, a los diseñadores, actores, gente en general, de escénicas, de música. Eso me parece que es un proceso que se tiene que dar, y que yo creo que esta convocatoria lo evidenció muy claramente. Y también quiero, yo no pedí en ningún momento en esa carta, si se leen bien, que se resolviera este problema antes
fue una fuerte recomendación que la Junta realmente dirigiera los esfuerzos en resolver este problema de fondo. Y como decía el licenciado Batalla, que él decía que era un problema nuevo, no es un problema nuevo. El ministerio tiene conocimiento al menos desde abril de 2017. Estamos hablando de hace más de 3 años en el ministerio y en ese museo existe ese problema. La Junta Directiva del Museo de Arte y Diseño Contemporáneo en 2017 supo de este problema. En esa junta hay sentados 2 representantes de la Junta de la Fundación, por lo tanto la Junta de la Fundación también estaba consciente de este problema. Entonces, no es un problema que se dio con la ley nueva de saneamiento de las finanzas. Es un problema que se viene arrastrando y es un problema que no se dura 4 años resolviendo, porque eso se tiene que hacer una consulta a la Procuraduría General de la República. La Procuraduría no dura 4 años resolviendo, es una de las instancias más eficientes del Estado. Entonces, a mí me parece que, si bien es cierto, don Alejandro no tiene razón en que no es competencia de ellos resolver esto, pero como ellos son el ente competente de abrir la convocatoria, me parece que también son los que tienen que ejercer presión para que se dignifique este puesto y por consiguiente todos los públicos que ellos atienden. Y por último, hacía una breve mención de la importancia que es fortalecer en este momento la máxima desconcentración de esa institución. O sea, el museo tiene eso en la ley, es una ley muy interesante y es una ley muy flexible. Yo creo que eso hay que potenciarlo. Por otro lado, hablando directamente del museo, a mí me parece que la administración del museo se puede dividir en 2 periodos que son muy, muy claros. Un primer periodo que llega hasta el 2007-2008, que es cuando el museo prácticamente funcionó como un museo privado. Durante 12 o 13 años el museo funcionó con fondos privados que venían de cooperación internacional de IBUS, lo cual le permitía una gran flexibilidad a la hora de gestionar. El museo funcionaba con una chequera, se hacían estados financieros y se le reportaba a IBUS. Los primeros 4 años, el museo no tuvo ley, con lo cual el museo era una institución como adscrita, digamos, sino un apéndice de FUNCENAC, que fue la figura que comenzó a gestionar el SENAC, y luego finalmente se logró la ley que le permitió al museo tener su propia autonomía. Entonces, una vez que el museo, que IVOS se retira, porque IVOS tenía un máximo de 10 años para esa cooperación, luego se extendió 1 y después un poquitito más, el museo queda huérfano y el ministerio es el que entra a apoyar. Entonces, desde 2008, el museo en su totalidad, todo su presupuesto, depende del Ministerio de Cultura. Con lo cual depende de la Contraloría, depende de la Tesorería, de Contabilidad Nacional y sobre todo de la Proveeduría Institucional del Ministerio. Con lo cual, esto lo que hace es burocratizar el museo, y el museo se tiene que atener a esa nueva normativa y dar explicaciones a todas las instancias del ministerio. Entonces, evidentemente, la manera de gestionar que tenía tan libre el museo antes de esa época cambió sustancialmente. Y el presupuesto también fue rebajado y además depende inevitablemente de un presupuesto ordinario que aprueba el ministerio. Entonces, yo creo que eso es un tema que es muy importante, pero aquí es donde yo creo que también la fundación, y ojalá que la nueva fundación, que yo creo que está muy activa y muy deseosa de ayude, porque una de las principales funciones de la fundación es apoyar económicamente al museo. Y eso el museo no lo ha tenido durante los últimos 10 años. Entonces, ojalá que esta fundación tenga como una de sus prioridades levantar fondos para precisamente poder hacer todos estos proyectos que la proveeduría institucional o la burocracia del ministerio no deja. Claro, Fiorella, muchísimas gracias por ese panorama. Ahorita retomamos algunos de los temas que se nos van a quedar en el tintero. Quisiera pasar ahora a la otra serie de personas que publicaron 2 cartas que realmente generaron un debate significativo sobre cuál es la posición del museo hoy. Paula Piedra nos acompaña de Teoría Ética, también nos acompañan Lola Malabás y Miguel López. Paula, ¿podrías resumirnos así bien brevemente los puntos principales de las cartas que Teorética decidió enviar y por qué decidieron enviar estos comunicados con respecto a las decisiones en el museo? Buenas noches, Fernando, Karina, y buenas noches a todos.
Soy Paula Piedra, en representación de la Codirección de Teorética. Nosotras nos sentimos interpeladas en este momento a hacer estos pronunciamientos. Primero porque somos parte de una misma comunidad con el museo, somos parte de un ecosistema al cual nos interesa que se mantenga vivo, fuerte, sano, andando, y además porque también con el museo compartimos una historia y una relación de complementariedad que creo que es necesaria mantener. El primer pronunciamiento fue el 5 de junio, y básicamente, como lo dijo Fiorella, llamamos la atención ante una falta de comunicación y transparencia de la salida de Verónica Zúñiga. Recalcamos la importancia del papel que ha tenido el museo tanto a nivel local como a nivel regional, que creo que es otro punto interesante que anotemos, ¿verdad? Que es un museo con una proyección a nivel regional de Centroamérica. Y llamábamos a una absoluta transparencia del proceso y a revisar los plazos y los requisitos de la convocatoria. También hacíamos una breve reseña a no que cuestionemos que el museo sea diseño y arte, realmente también hacer la diferencia a veces es difícil, sino tal vez entender la cultura y el arte y el diseño mismo como meros productos de los cuales lucrar o simplemente reducir a un producto que da o sea, que produce algo económico. Y también llamamos al diálogo y a una apertura, ¿verdad? De aprovechar este momento. Eso fue el 5 de junio, no hubo respuesta, pero sí se hizo un breve cambio en el plazo y se eliminó que la propuesta fuera de solo 500 palabras. Aún así, entonces el 10 de junio hicimos un segundo pronunciamiento porque ya se entendió cuáles fueron las circunstancias en las que salió Verónica, y entonces hacíamos como un señalamiento de que estamos entonces ante un problema que va más allá de reemplazar una dirección, ¿verdad? Sino que es una coyuntura que saca a flote que estamos en un momento de revisar un tema de políticas culturales, entender cómo funcionan los presupuestos, que le agradezco a Fiorella toda la aclaración, porque la verdad es que uno de afuera no se entera, el rol de las juntas, y sobre todo recalcar en el espacio del museo, como dice Fiorella, en la importancia de un museo de arte y diseño contemporáneo como un lugar de pensamiento y un lugar de educativo, de una experiencia con aprendizaje. Y de nuevo instábamos a aprovechar esta coyuntura para conversar de esto, como que cuando hay una crisis como la que está viviendo ahorita el museo, pero además estamos en una crisis que es mundial, yo creo que vale la pena tomar un paso atrás y entender qué está pasando y ver cómo se puede responder de una manera integral y cómo se puede atajar de la mejor manera un momento como el que estamos atravesando. Es decir, que pensar que simplemente cambiar una dirección va a arreglar esta situación me parece que es ingenuo. O sea, yo creo que sigamos hablando es muy importante y creo que es un museo público y nos corresponde a todos sentirnos responsables de participar y de interpelar y de buscar entre todos construir una visión que esté acorde al día de hoy. Muchísimas gracias, Paula. Definitivamente el asunto de apropiarse de las instituciones ha sido como un tema recurrente a lo largo de la atención a la pandemia. Karina y yo lo hemos estado comentando en los diferentes programas, ¿verdad, Karina?, que hemos dedicado al tema. Sí, de hecho hay un componente importante en el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo y es que es también un espacio de conversación. Lo señaló Fiorella muy bien, en el sentido de que no solo es un espacio de exhibición, sino que lo que sucede ahí genera discusión, genera diálogo, genera nuevas ideas, y creo que ahora mismo que está cerrado, está ocupando un lugar importante
en ese proceso que estamos sintiendo de los no lugares. Y se trasladó aquí, si podemos albergar ese espacio de reflexión que representa el museo para todos, pues en buena hora vamos con este desayuno. Claro, bueno, de hecho ya abrió y Daniel Soto, ahorita me gustaría que nos contara cómo se ha vivido este proceso desde dentro del museo, Daniel, el curador del museo. Hola, Daniel. Sí, muchas gracias. Buenas noches por este desayuno. Muchas gracias por la invitación y un saludo pues para todos los que estamos compartiendo esta noche. Efectivamente ya el museo abrió sus puertas justamente esta semana. Estamos abiertos de martes a viernes, de 10 de la mañana a 4:55 de la tarde, aprovechando el spot, ¿verdad? Lo primero que quisiera tal vez referirme no solo es cómo estamos reviviendo la apertura, sino más bien enfatizar un poco, y lo que quisiera no es levantar chispas, sino más bien realizar algunas aclaraciones del gran desconocimiento de la institucionalidad pública que tenemos en este país, ¿verdad? Creo que Fiorella ya nos habló como un panorama bastante general de estas dos grandes etapas que ha vivido el museo desde el punto de vista de sus finanzas, ¿verdad? Desde la recaudación privada a lo que son las finanzas públicas. Entonces hay un gran desconocimiento de cómo funciona la institucionalidad pública en este país. Y yo creo que como nosotros, como institución, pues tenemos no solo la obligación, sino también tenemos la necesidad de estar comunicando constantemente de una manera transparente cómo es que funcionamos. Pero aquí sí quisiera retomar una idea que dijo Paula, y es que a mí me duele un poco y me duele desde el punto de vista institucional, porque si bien es cierto que Teorética y el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo han sido amigos durante prácticamente toda su vida, los pronunciamientos que ellos hacen los están haciendo en redes sociales. Pero que yo sepa, porque yo no tengo conocimiento de eso al día de hoy, los pronunciamientos no se han dirigido directamente ni a la Junta de la Fundación, ni a la Junta Administrativa, ni a la Dirección del Museo de Arte y Diseño. Entonces, la falta de respuesta pues también responde un poco a la manera en cómo entendemos la institucionalidad en este país. Y creo que también si se interpela a una institución pública que al día de hoy tiene 26 años, pues también se le debería entonces respetar ese proceso de cómo exigir una respuesta, sobre todo si el circuito es tan pequeño y efectivamente somos amigos. Pero bueno, dejando eso de lado, también quisiera aclarar como de manera muy, muy general que cuando el museo deja de percibir fondos de IVOS en 2008 y efectivamente se vuelca al 100% a recibir fondos única y exclusivamente del Ministerio de Cultura y Juventud, el museo también entiende y comprende algunas otras pautas que no se venían dando desde antes. Y son cosas que no necesariamente la gente ve porque se trabaja más a lo interno de la institución, ¿verdad? Y por ejemplo hablo de la manera en cómo el museo colecciona. El museo tiene alrededor de 1.200 piezas, poco más, poco menos. Sin embargo, es hasta el año 2010 en que empieza a comprar obra a los artistas, y aquí el contraste es muy grande porque las obras se empiezan a comprar justamente cuando el museo no percibe financiación privada. ¿Qué significa esto? Que la institución hace un esfuerzo desde su presupuesto público para tratar de no precarizar el sector, ¿verdad? Y si bien es cierto que cuando se colecciona en una institución como este tipo, se benefician ambos, artista y diseñador y museo, ¿verdad? Porque la colección crece por un lado y el artista y el diseñador también pues, toman cierta importancia. Sin embargo, como les digo, es justamente cuando el museo ya no percibe fondos privados, es cuando hace un esfuerzo pues, para hacerlo desde los fondos públicos. Otra de las cosas importantes es también
la línea editorial que ha manejado el museo, ¿verdad? Sobre todo se ha manejado una línea editorial bastante fuerte desde 2009, ¿verdad? Y bastante consolidada, sobre todo apegada a las exposiciones. Sin embargo, esto se ha tratado de desvincular de las exposiciones en el último tiempo, y que la línea editorial pues tenga también bastante fuerza desde el punto de vista de la investigación y no solamente desde la exposición, que es lo que se entiende que hace un museo. Eso a grandes rasgos. Y por último, quisiera comentar que efectivamente el museo tiene estas dos grandes ramas, arte contemporáneo y diseño. Al principio, en 1994, creo que todavía no se entendía bastante claro cuál era el papel del diseño en Costa Rica, ni muchísimo menos en Centroamérica, y se mezclaban y se entendían de una manera bastante simbiótica. Yo creo que después, a principios de los 2000, ¿verdad? Sobre todo cuando entra el milenio, el museo y la producción contemporánea meten lo que es la tecnología, y creo que eso también da pie para que el diseño y el arte contemporáneo pues vayan tomando un poco de caminos diferentes. Eso se empieza a ver de una manera expositiva, sobre todo en exposiciones como Disartec, que tuvo 6 ediciones, y luego en 2008 el museo se ve favorecido por un decreto, ¿verdad?, que es incentivar para innovar con diseño, que es también cuando crea una ruptura de lo que se tiene como concepto de museo tradicional, ¿verdad? Recordemos que la UNESCO y el mismo Consejo Internacional de Museos dicen que los museos son instituciones sin fines de lucro, y es cuando entonces, a la hora de que se firma este decreto, existe el principio de legalidad, o el museo tiene la base legal para también inmiscuirse en lo que son las industrias creativas, y es cuando entra de lleno en el sector diseño. Sin embargo, no deja de lado lo que es el arte contemporáneo, ¿verdad? Y es cuando los caminos más bien se empiezan a separar para atender las necesidades de cada sector. Muchas gracias, Daniel. Ese es un tema que ya retomamos. Quisiera aprovechar para leer algunos de los comentarios. Les recuerdo a las personas que nos acompañan en Facebook que pueden hacer sus comentarios y preguntas por esta vía. Yo estoy muy pendiente aquí. Marcela Araya nos comenta, me parece que se deberían tomar en cuenta los y las artistas que de forma independiente se han estado organizando e intentando entrar en diálogo con el MCJ y el museo. Esto es fundamental. Creo que el museo debe tener o probablemente va a tener mucha mayor claridad de que esto es un reclamo que se está haciendo desde el sector. Don Alejandro Batalla y doña Eugenia Picado el lunes nos decían que van a hacer unas mesas de diálogo, entonces sería importante mantener la vista en ese objetivo para que sean unas mesas de diálogo que lleven realmente a una conversación productiva, ¿verdad? Y que no se rastren infinitamente, sino que realmente puedan entrar en diálogo con el gremio. Laura Pacheco nos comenta, gracias por las aclaraciones de lo que representa y cómo funciona la institucionalidad. Es un tema que hay que comunicar mejor de la parte institucional y averiguar mejor de la parte de la sociedad civil. Eso definitivamente nos tiene que poner a pensar a todos de cómo mejorar esos procesos para que luego no haya confusiones. Stephanie Williams nos pregunta, ¿cuáles serían los procesos y acciones que podría tomar la Fundación para la recaudación de fondos para lograr desarrollar proyectos óptimos? No quiero dejar pasar eso, luego lo retomamos tal vez con Fiorella y Daniel nos pueden ayudar. Ahora quisiera pasar de nuevo al tema de diseño, justamente, porque fue un comentario que nos hicieron después del lunes, pero que también es un tema recurrente en el museo. ¿Cuál debe ser la relación del museo con el mundo del diseño? Aquí quisiera preguntarle tal vez a Paco Servilla, gestor y emprendedor de diferentes proyectos, para que nos diga un poco y brevemente cuáles son las expectativas que tiene el sector diseño del Museo de Arte y Diseño Contemporáneo. Sí, bueno, buenas noches a Fernando y Karina y a los invitados y a la gente que está escuchándonos. Yo pensaría que el papel del museo, por lo menos desde que empezamos a tener una relación mucho más cercana, a partir más o menos del 2010, con los primeros acercamientos, digamos, del museo hacia el sector, sin duda alguna funcionó como una plataforma de visualización para el sector que antes no necesariamente existía, porque eso de alguna manera le dio como más veracidad, ¿no?
El museo yo creo que tiene que tener esta visión como una plataforma de promoción, visualización y reflexión, como decía Karina, ¿verdad? Que eso definitivamente lo que ayuda también es a encontrar nuevas maneras de repensar qué es lo que está pasando. Porque definitivamente en este momento, a ver, como dicen, no me siento muy optimista, pero sigo siendo positivo. Yo creo que esto más bien puede ser como un volver a empezar, ¿no? Para replantearse cuál tiene que ser el papel del museo y de las instituciones en general, ¿verdad? Para uno, desde el sector independiente, entender cómo es que funcionan, porque eso también es todo un tema, ¿verdad? Y que le puedan a uno comunicar cómo es que funcionan todas estas sinergias, porque sin duda alguna el papel del museo, por ejemplo, en el FIT, que fue un detonante también, considero, del sector diseño, fue importantísimo, ¿no? O sea, la colaboración que hubo junto con el museo y con el ministerio. Pero de todo el tema del desconocimiento desde parte del sector independiente, de siempre es un camino de piedra, ¿no? Entonces creo que precisamente este es un momento como para volver a replantear todo eso, como hacer esta pausa y pensar, tal vez no para hoy o quizás para mañana tampoco, pero sí para pasado mañana, ¿no? Claro, muchísimas gracias. Ahora quisiera pasar a personas que orbitan en torno al museo, que están preocupadas por lo que ocurre y que son beneficiarios y beneficiarias también de lo que ocurre allí. Sergio nos acompaña desde Suiza, así que les decía ahora que él es el único que está realmente a punto de desayunar. Sergio, contanos un poco cuál es la visión desde tu punto de vista y por favor para las personas que nos acompañan, contanos también cuáles son algunas de las iniciativas en las que has estado involucrado aquí para comprender cuáles son, digamos, las expectativas y las demandas que puede tener un artista como vos y un gestor como vos. Claro, Fernando, gracias por también el espacio y la invitación. Antes de empezar, también quería recalcar el hecho de que, bueno, yo estoy en representación tal vez de un grupo de artistas, pero en realidad hay un grupo bastante grande, bastante organizado, entre ellos Marcela Araya, Javier Carbo, José Rosales, Alejandra Ramírez, Stephanie Williams y un montón de otros nombres, Adrián Flores, de artistas que están reuniéndose, están hablando ya desde hace meses, incluso eh, antes de la selección de Verónica. Entonces, nada, quería como rescatar los espacios que ellos han facilitado. Yo he podido participar de algunos de ellos, con Javier y Stephanie también. Pero bueno, yo creo que lo que quería decir principalmente tenía un par de puntos como artista y también como una persona que fue público del museo desde el bueno, desde mi formación. Siempre hubo como cierta admiración del espacio y ya cuando uno va entrando como a entender la institucionalidad y entender un poco qué implica ser artista en San José o en Costa Rica, se empiezan a hacer preguntas y ahí es cuando uno choca con este muro de que no hay transparencia, por más que uno participe con la institución, eh, lo cual también fueron experiencias muy positivas. Uno siempre tiene preguntas y en realidad en la informalidad se corren demasiados rumores, nadie sabe muy bien qué es lo que está sucediendo, incluso en las mesas de diálogo a veces la conversación da vueltas y vueltas porque se piensan hacer las mismas preguntas, pero al final nunca hay una instancia para preguntarlas. De nuevo agradezco a Fiorella por clarificar un poco muchas de las preguntas que también pude haber dicho en este momento o que tal vez muchas personas tenemos en mente. Pero Pregunta sobre el funcionamiento institucional. sí, digamos, lo de las juntas, como cuántas personas están involucradas, quién selecciona las juntas, cómo funciona la junta de la fundación versus la junta administrativa, qué rol tiene cada una, qué rol tiene, por ejemplo, la junta de la fundación en la recaudación de fondos, ahí haciéndole un poco de eco a la pregunta de Stephanie, porque también, digamos, artistas jóvenes que hemos tenido la oportunidad de participar con otras instituciones a nivel latinoamericano, o en otros lugares del mundo, tal vez es más claro cómo funcionan esas instituciones porque funcionan tal vez como funcionó el museo cuando estaba con IVOS, pero en este momento no sabemos qué capacidad tiene de generar alianzas con instituciones universitarias, con otros museos en América Latina. Por ejemplo, no sabemos como si eso es una posibilidad y no se está haciendo o si simplemente no es una posibilidad. Entonces yo creo que al menos desde mi punto de vista, lo que se quiere es claridad, un poco de transparencia, tal vez como una manera de comunicarlo, ya sea, bueno, agradezco de nuevo este espacio para clarificar cosas, pero también las mesas de diálogo y si no, tal vez
infografía, ¿no? Como algún tipo de comunicado más allá de la Gaceta, a donde uno pueda ver cómo funcionan ciertas cosas de la institución y el ministerio, porque, no sé, para nosotros también sería interesante tener ese diálogo con la institución. Perdón, un punto pequeño que quería hacer nada más, era como nosotros, creo que yo y las demás personas creemos que el museo juega un rol en nuestra comunidad artística, el ecosistema que mencionaba Paula, pero creo que todos tenemos un rol asignado muy distinto y no sé si el museo tiene la posibilidad de cumplir todos los roles que nosotros le estamos exigiendo, y creo que es importante como entender la institucionalidad que rige al museo, tanto en la legislación como en los puestos, para luego poder entender qué demandas podemos hacer y si no, enfocarnos tal vez nuestros esfuerzos en cambiar esa legislación, ¿verdad? Porque si seguimos como martillando en la misma dirección o a individuos específicos, no sé, creo que eso no va a ser muy productivo. No sé, tal vez tener claro eso va a hacer que el cambio sea más fácil, o no fácil, pero posible. Claro, Sergio, muchísimas gracias. Sofía Proti nos acompaña también y también quisiera escuchar una visión desde el sector diseño. ¿Cuáles son las expectativas? ¿Qué se espera desde el mundo del diseño de una institución como es el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo? Me parece que no tenés el audio conectado. Ahora sí, ¿me escuchan? Listo, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Bueno, hola, buenas noches. Mucho gusto. Hay varios a los que no conozco, a otros sí. Y bueno, creo que me siento bastante como nueva, como representante, porque la trayectoria del diseño dentro del museo es muchísimo más corta, ¿verdad? Y creo que el sector diseño en el país también tiene mucha menor trayectoria que la que tiene el arte como tal, ¿verdad? O sea, como lo entendemos y el artista. El museo, mi empresa, o sea, y hablo desde una posición de empresa privada como consumidora de los servicios del museo, que creo que ese es como el rol que cumplo dentro de todos los invitados. Tengo que decir que el museo es la institución que mejor ha acogido en el país. El diseñador, por un motivo u otro, creo que porque tampoco somos un gremio ni tan formado, ni porque hay una cantidad de profesionales tan consolidados. Creo que las carreras de diseño han tenido auge en los últimos años, pero antes se dedicaban a otras cosas, o sea, la gente estudiaba diseño y terminaba trabajando en otra cosa, y creo que hemos empezado a aumentar la expectativa que tenemos dentro de nuestras carreras como diseñadores. Ante esa necesidad, la institución que nos acogió, y digo acogió porque en algún momento el diseñador llega a sentir como a dónde pertenezco, ¿verdad? Yo pasé como por esa crisis existencial que yo decía, ¿quién me apoya? O sea, ¿quién me guía? ¿Dónde me agremio? Esto no es nuevo, digamos, es algo que he conversado muchas veces con Fiorella, las barreras que encontramos en otras instituciones con respecto a objetivos que como empresarios tenemos en lo que respecta a diseño. Entiendo yo el diseño como un negocio, lo vivo así, ¿verdad? Y esto creo que también es todo un tema cuando lo metes dentro del marco de un museo, ¿verdad? No solamente es exhibir y tal, sino que los diseñadores estamos buscando rentabilizar nuestras ideas. Y entonces la figura del museo se convirtió como en esa casa, por así decirlo, donde encontramos diálogo, donde encontramos apoyo. No sé, digamos, los escucho, ¿verdad? Los escucho hablar y estoy un poco informada, tengo que decirles, o sea, hay muchas cosas que están conversando de las que no estaba enterada a profundidad. Siento que todo el mundo tiene puntos bastante válidos y desde el punto de vista de diseño, la percepción que tengo es que tal vez esta institucionalidad de la que están hablando, ese objetivo, como a qué se dedica realmente el museo, es algo que no ha estado del todo claro, pero a través de muchos años, o sea, es como un mal que estaba ahí, ¿verdad? Y que queremos tapar, porque eso pasa en muchas cosas, ¿verdad? Dentro de los negocios pasa que tenés algo que no está funcionando del todo bien, pero en el día a día
querés ir resolviendo, no necesariamente como por mala intención ni por falta de transparencia, sino que vas atajando los problemas y las situaciones que van surgiendo en la sociedad o que van surgiendo dentro del gremio en el día a día. Y yo creo que a eso es a lo que ha estado respondiendo el museo en los últimos años. Entonces, como diseñadores encontramos lugar aquí. A veces sí llegaba uno a sentir como, no sé si pertenece necesariamente a esto, pero al final sos un profesional que sí necesita gremiarse y que necesita un espacio donde sucedan cosas como las que suceden dentro del museo y que otras instituciones de las que yo también he sido consumidora, llámese Cámara de Industrias, llámese Procomer, llámese Cámara de Turismo, o sea, he pasado por muchas instituciones tratando de encontrar soluciones que orienten mi quehacer, y la única institución que yo puedo decir al día de hoy que realmente me generó oportunidades, insisto, no sé si fue una casualidad, no sé si fue suerte, no sé si ese es el deber como tal del museo. Creo que aquí hay personas con mucha experiencia y mucho conocimiento y sé que van a encontrar como las respuestas. Me encanta que estemos ante el debate, me encanta que estemos como ante tantas preguntas. Y creo que definitivamente estar en crisis es el momento de resolverlo. Yo ahorita solamente puedo como ver hacia atrás, que es lo que les estoy contando, ¿verdad? Es decirles, el museo ha sido esta plataforma para nosotros, cosas que me habría gustado que no sucedieran, es tal vez como que en algún momento, como que encontramos lugar ahí y de pronto todo el mundo se quiso pegar al museo y sacarle demasiado, y entonces... Lo que decía antes, se me olvidó el chico, el que está madrugando, el que está trasnochando, ¿cómo se llama? Sergio Rojas. Sergio. Como decía él, de pronto son demasiados objetivos y demasiadas solicitudes ante el museo y nosotros mismos también a veces no sabemos lo que queremos. Entonces, yo creo que es un momento excepcional para aclarar no solamente cuáles son los recursos que el museo desde su institucionalidad puede brindar, sino también poner en orden los requerimientos y las necesidades de diseñadores y artistas. Después del camino recorrido, creo firmemente que este es el lugar al que pertenecemos. O sea, si a mí me dicen que van a sacar diseño del MAC, ¿verdad? Me impresionaría mucho porque ahora, después de 12 años prácticamente de trabajar por papel y tijera, sí hay un sentido de pertenencia hacia el museo muy grande y que creo que necesitamos. Pero entendería también que se transformen estos servicios o que se transforme la forma en que el diseñador se relaciona con el museo, porque tal vez en algún momento hubo demasiadas personas y demasiadas aspiraciones y el museo trató de abarcar todo eso, y obviamente eso es como uno como persona, cuando quiere hacerlo todo pronto tal vez no sale muy bien, pero esa ha sido la experiencia. Y Sofía, sí. Yo creo que estás diciendo algo sumamente importante, que quizá tal vez abre la continuación de las reflexiones. Más bien te lo agradezco, porque puede ser que estemos llegando a un momento en el que hay que pensar, ok, tal vez se cierra un ciclo, se abre otro, lo que sea, no sé, pero eso se define en el diálogo, eso se define en las conversaciones y en las reflexiones. Yo te quería agradecer y ahora pasar la palabra a Oscar Ruiz Smith, que es tal vez también en esta mesa representa algo como la hibridación o el conjunto también de muchas cosas, porque pasa por el arte, pasa por el diseño y ha hecho mucho trabajo en gestión y exploración de diferentes discursos. Entonces, me parece que esta primera rueda, digamos, de opiniones y expresiones puede irse cerrando en ese vínculo o en esa construcción o esa relación también bilateral que le ha dado el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo a muchas personas y que otras también lo han recibido. Entonces, muchas gracias, Oscar. Hola, ¿qué tal? Yo creo que en orden de importancia, para mí lo primero está pelear por ese mejor salario para este nuevo director.
Para mí esa es la cosa más urgente, que ese director tenga chance de tener suficiente plata para poder viajar a donde tenga que viajar, reunirse con quien se tenga que reunir, ir a ver las cosas que haya que ver afuera del mundo para que sentir que estamos todos en sintonía y en sincronía con cosas que están pasando más allá de acá, porque para mí mi prioridad no solo es producir desde Costa Rica, sino también potenciar las posibilidades que existen desde Costa Rica para idear cosas que se puedan exhibir y existir y funcionar en el mundo. Creo que es más allá de si es arte o es diseño y esta eterna discusión entre qué va primero, a quién se le da más bola, quiénes quieren más cosas, los artistas quieren más cosas, los diseñadores quieren más cosas, todo el mundo quiere algo al final. Yo quiero que ese director tenga mejor sueldo de fijo de primero, esa es como mi prioridad. Más allá de eso, yo crecí con el museo, me tocó conocer a todos los directores, desde mis años de formación, ahí conocí a Virginia, o sea, podemos hacer el conteo de todo el mundo y de todo el mundo las visiones fueron diferentes, el gusto la estética también fue diferente de todo el mundo, el capital social de Virginia también se veía reflejado en la manera en la que ella hacía vínculos y generaba vínculos afuera, y creo que todas estas son cosas de las que son necesidades de la proyección del museo y también de la persona que tiene la visión para dirigirlo. Entonces, con todos, en mis años de formación fue más un espectador, digamos, entre Virginia, Rolando, y luego con Ernesto fue que comencé a hacer experimentos con cosas con video rarísimas, que de fijo están en la biblioteca todavía. Entonces la biblioteca tiene cosas mías, yo me he visto beneficiado y aprendido y crecido de la mano de esta eterna discusión entre si es uno es el otro. He participado como artista y como diseñador y al final como yo mismo, no sé si soy una cosa o la otra más, que creo que por ahí es lo que me estaba diciendo Karina, ¿no? Que soy las dos y ninguna y todas. Y con el museo y con Fiorella hicimos cosas chivísimas, con Daniela ahorita montamos esa expo en diciembre. Para mí de las cosas más difíciles tal vez fueron, ok, ¿cómo aprovecho esta plataforma ahorita para que la vea la mayor cantidad de gente posible? Gente que nunca, estudiantes de diseño que nunca habían ido al Museo de Arte y Diseño. Pues, por un lado, ¿verdad? Y ahí uno dice como, ¿qué pasa? ¿Por qué no vienen los estudiantes de diseño al Museo de Diseño? Pasaron por 5 años en Naveritas y nunca fueron a ese museo, no entiendo. Y luego ciudadanos normales, ¿verdad? O sea, como los mortales comunes que no tienen por qué ir al museo porque dicen, ¿qué voy a ir a hacer? ¿Qué voy a ir a ver? O sea, todo se siente súper lejano de mí, como que qué pesado el diseño, ¿no? A veces. Entonces, ¿cómo acerca uno a la gente y cómo los invita? Y les puedo decir que me tomé, me ocurrieron varias estrategias de cómo hago para jalar gente. Escribí personalmente por WhatsApp a gente que trabaja en cultura, en estudios de arquitectura, mi lista como de clientes, por ejemplo, coleccionistas y poca gente, ofreciéndoles visitas guiadas personales. Yo mismo, el artista diseñador, les cuenta una pieza por otra y tras otra, y verdad, y vinieron tal vez 6 personas de todos los que invité, y no vino nadie de instituciones públicas, no vino nadie de teorética. Entonces pasan esas cosas, ¿verdad? Uno está ahí tratando de que todo el mundo vea mis cosas, vengan, les hablo, les cuento, les comento, y la gente no se aparece. Entonces, ¿cómo uso yo el museo como plataforma para que mis cosas las vea más gente, mi trabajo lo vea más personas y así entonces yo puedo producir más, dar más empleo, crecer y hacer que otra gente crezca conmigo a través de las artes aplicadas? Muchas gracias, Oscar. Definitivamente esa perspectiva nos brinda, amarra muchos de los puntos, como bien decía Karina. Quiero leer algunos de los comentarios porque nos están llegando y luego pasar la palabra a Lola Malabasi de Teorética, que nos hizo una pregunta que también gira en torno a este tema. Primero, hay una insistencia en la comunicación. Varias de las personas nos dicen que la comunicación es una debilidad y que definitivamente hay que pensar no solo en el rediseño de las instituciones, sino en cómo comunicar todo este proceso, como lo han repetido varias veces, cómo funciona cada parte del museo, las juntas y demás. Diego Zúñiga nos pregunta, o nos comenta más bien,
Realmente es una necesidad el mutuo reconocimiento de la sociedad civil y el Estado. Reconocer los alcances y limitaciones de la institucionalidad cultural es lo que podría generar la posibilidad de pensar en reformas o incluso repensar las formas de relacionamiento para fortalecer aquellos aspectos del diseño institucional que pueden ser beneficiosos. Comunicación clara y transparente es una urgencia. José Rosales nos comenta: ¿qué va a pasar o puede pasar ahora que está tan marcado el precedente de un desfase salarial entre el puesto de directora y las funciones del cargo? ¿Habrá una solución a eso? Esto lo comentamos anteriormente. Nos dice: gran parte de la raíz del problema que se le escapa al museo de sus posibilidades de acción y tiene mucho que ver con política y con política oficialista y partidaria en especial. Eso me tiene muy preocupado y creo que si la palabra crisis se puede aplicar a algo es a cómo nos están afectando las políticas que vienen de más arriba, a todos los demás, tanto a los colaboradores como a los trabajadores del museo. Tenemos que empezar a nombrar entre nosotros qué nos ha llevado a donde estamos y tal vez pensar desde tácticas un poco más activistas y menos reflexivas. Aquí quisiera recuperar de nuevo el comentario que se hizo el lunes y que ahorita le quiero preguntar a Daniel, que es con respecto a las mesas de diálogo, porque bueno, abrimos este espacio hoy desde Desayunos de Radio Universidad, pero por supuesto que el museo, yo creo que es el llamado a hacer un espacio de diálogo, porque es la institución en torno a la cual giran todos estos debates. Antes de eso, Daniel, quisiera pasarle la palabra a Lola Malavasi de Teorética, que nos tenía un comentario acerca de la relación entre diseño y arte. Gracias, Fernando. Sí, es que he estado escuchando la discusión y realmente me entra la inquietud de por qué seguimos separando esta idea de arte y diseño y casi como que poniéndolas una en contra de la otra. Me parece un poco peligroso incluso porque usualmente el argumento principal que se usa para defender este enfoque en industrias creativas, en comercialización y demás, se enfoca mucho en defender que el diseño está inevitablemente ligado al emprendedurismo, lo cual es bastante cierto. Sin embargo, el diseño, igual que el arte, y esto lo digo como alguien que estudió diseño de modas, que estudió historia del arte, que es gestora cultural y que también sigue ambas áreas, tanto el diseño, la arquitectura como el arte contemporáneo. El diseño como el arte existen dentro de un espectro mucho más amplio de cultura visual y material que reflejan un contexto, un tiempo, un pensamiento. Y creo que el problema en este momento es que el MATC ha fallado en profundizar justo en esa investigación, desde un lugar más comprensivo, más crítico, e incluso ha perpetrado esas líneas imaginarias que los dividen. Creo que no se ha hecho suficiente esfuerzo por abrir debates y discusiones que cuestionen justo esa división, que abran los diálogos desde posibles encuentros, más allá de solo como el apoyo a las industrias creativas. O sea, a mí me parece un poco peligroso hablar de un museo como un proveedor de servicios y de consumidores, porque se acerca muy peligrosamente a un lenguaje empresarial, y un museo tiene una vocación pública, no una vocación comercial. Entonces creo que quería también como preguntar un poco si quizás Danielo o Fiorella podrían aclararnos si existe incluso dentro del mismo museo alguna política de que se tengan que tratar las áreas de diseño y arte por separado, porque incluso sabemos que tienen curadores diferentes, que las exposiciones usualmente no se generan tanto en diálogo, han habido muy pocas instancias, y quería saber si eso es algo que a lo interno del museo se tiene como una política o que si ha sido nada más una visión y se puede en un futuro cuestionar. Quisiera pedirle a Daniel que se refiera a esta pregunta, pero también que nos hable sobre el tema de las mesas de diálogo, de dónde va a continuar esta discusión en el museo, que es el espacio, digamos, donde corresponde este tipo de conversaciones. Muchas gracias, Lola. Claro, voy a tratar de responder como diferentes preguntas y también un poco a lo que preguntaba Sergio anteriormente. Toda la información respecto a la institucionalidad del museo y de cómo funciona en el museo se encuentra toda disponible en el sitio web. Hay cosas que se tienen que buscar pues un poco más a pie, ¿verdad? Pero absolutamente todo está ahí. De hecho, conforme vamos alimentando el sitio web con toda la información, también vamos reestructurando para que la información sea más clara. Y voy a aprovechar para hacer un segundo spot, y es que mucho de lo que estamos comentando hoy aquí está resuelto en esta publicación que todavía no hemos presentado públicamente,
que es la publicación del aniversario del museo, que la teníamos justamente para presentar hace más o menos mes y medio y decidimos posponerla, y se comenta acerca de la institucionalidad desde la gestación del museo, que no es en 1994, nos vamos hasta 1990, hablamos del contexto del arte contemporáneo y del diseño en Costa Rica, en Centroamérica. También se mencionan la importancia de cada una de las juntas que están conformadas en el museo y que velan para su buen funcionamiento, y la manera en cómo están conformadas y cuál es el rol de cada una. También se habla del circuito del arte contemporáneo aquí en Costa Rica, que ya sabemos que está descalabrado, ¿verdad? Que no está completo. Se habla de la proyección internacional que ha tenido el museo a lo largo de sus 26 años, bueno, 25 porque la publicación cierra el 25, y también se habla de proyectos de mediación, no solo a lo interno del museo, sino cómo el museo se ha proyectado hacia diferentes comunidades en el resto del país a lo largo y ancho. Entonces creo que eso también responde muchas de las cosas que hemos conversado hoy o que se han conversado recientemente en redes sociales. Respecto a las mesas de diálogo, yo creo que tal vez tenemos que hacer una aclaración con la palabra mesa, ¿verdad? Tenemos dos mesas. Una son las mesas sectoriales que justamente la señora ministra de Cultura y Juventud presentó hoy hace casi 2 horas, ¿verdad? En el Teatro Nacional, que eso es un trabajo a mediano y largo plazo del sector cultura en Costa Rica para profesionalizar el sector. Punto y aparte, o los sectores. Punto y aparte están unas mesas de diálogo que comentaba también Sergio al principio, que eso se empezó a realizar directamente con el museo, porque yo sé que los artistas, por su parte, pues lógicamente se reúnen para conversar de diferentes cosas, pero con el museo esto se empezó a finales del año pasado, si no me equivoco, más o menos, más o menos y a finales del año pasado, que unos artistas se acercaron a la entonces directora del museo para proponer que de alguna manera se pudiera trabajar en conjunto, lo cual a nosotros nos pareció maravilloso, porque ya eso sucede con el museo, en el museo, con los diseñadores desde hace 10, 12 años, ¿verdad? Los diseñadores se acercaron al museo, el museo se acercó al sector también, y entre todos pues hemos construido creo que un camino bastante sólido que ha tenido pues muy buenos resultados. Entonces los artistas se acercan a la institución, se empiezan a hacer ciertas conversaciones que la idea es que desemboquen en reuniones de trabajo o en encerronas, por decirlo así, para proponer nuevas cosas. Y como bien nos dijeron los miembros de la fundación en el programa pasado, ahorita Antonieta Cibaja, que es la directora interina del museo, le está dando continuidad a estas mesas de diálogo, que la idea de estas mesas es trabajar en conjunto con el sector a corto o hasta inmediato plazo. De momento las tenemos planteadas o desarrolladas como en seis grandes áreas. Algunas son más de trabajo y de diálogo, otras son más de información o de comunicación o de transparencia, que también es lo que se le ha interpelado al museo últimamente. Esta de transparencia tiene que ver sobre todo con aspectos administrativos y a lo que me refería antes, al conocimiento de lo que es la institucionalidad pública y cómo también nos podemos valer de las leyes para mejorar los sectores, ¿verdad? Lo compartía en una conversación hace un par de semanas con Paco y lo dije y lo vuelvo a repetir. Yo creo que también tenemos satanizada la manera en cómo interpretamos las leyes en este país, y creo que las leyes están hechas pues en este caso para beneficiar al sector cultura. Entonces, si el museo está dotado de una buena ley que se construyó de una manera bastante visionaria, que se le han adherido decretos y políticas, pues lo mejor que podemos hacer es entender e interpretarlo de la mejor manera para poder trabajar en conjunto. Esa sería una de las mesas de diálogo. Daniel, disculpa, que tenemos que continuar. Muchas gracias por contarnos de esas mesas de diálogo, pero quisiera saber si ya tienen fecha o estimado de fechas
Tal vez no la hora exacta, pero sí entender si esto es en el corto plazo y cuándo se van a realizar y quiénes van a participar, Son a corto o están plazo. invitados. Son a corto plazo. La idea es que cada una de estas 6 mesas esté mediada también por un actor externo del museo, y la idea es empezar a realizarlas las próximas semanas. Claro. Ok, Sergio, ustedes usarían, perdón, algunos adelante. de los medios oficiales para anunciarlas, porque para nosotros es muy importante contar que esto va a suceder en un plazo corto, porque creo que estamos, o sea, hoy es jueves, 8 de la noche, hay muchas personas conectadas con mucho interés, y entonces sí hay como un poquito de interés manifiesto de que eso inicie, y ojalá que inicie muy pronto como recomendación para que el museo vuelva a tomar ese lugar de, ¿verdad? De alguna manera moderador de diferentes discursos. Sí, será a corto plazo. Lo vamos a comunicar en nuestro sitio web, en Instagram, en Facebook, en las redes sociales que tenemos. También siempre lanzamos comunicados de prensa que, por supuesto, les llegarán a ustedes porque están dentro de nuestra base de datos. Entonces, la idea es que obviamente se divulgue de la mejor manera. Muchísimas gracias, Daniel. Antes de pasar a Sergio, que quiero hacerle un par de preguntas, paso con Fiorella, que me pide la palabra. Gracias. Sí, y yo justamente quería comentar sobre lo que dijo Sergio, porque me parece que es muy pertinente. Hay un tema que es importante que no se ha tocado, y yo creo que es el momento de que nos desapeguemos de la noción que la exposición es el eje principal del museo. Tiene muchas otras funciones que son mucho más complejas. ¿No se oye? No se escuchó, Fiorella. No se escucha bien, ¿podría repetir? Cuando está más cerca se escucha mejor. Ok, no, que lo que yo quería decir era que a mí me parece que es el momento de comenzar a desapegarnos sobre la noción de que el eje principal del museo es la exposición. El museo tiene muchas otras funciones, es una institución muy compleja, ¿verdad? Y siempre, claro, la exposición es la parte fotogénica, es la parte que se ve, pero el trabajo invisible es muy, muy, muy importante. Entonces yo creo que tenemos que tener una visión que sea mucho más balanceada e integral, y eso tiene que ver con lo que decía Sergio al final. Y una de las cosas, por ejemplo, que a mí me parece que es fundamental es el trabajo que hace el museo con sus acopios, la colección y el registro y catálogo, porque yo creo que es uno de los gestos más respetuosos que tiene el museo frente a la generosidad de los artistas que han donado y que han vendido sus obras al museo. O sea, cómo el museo se compromete a velar por esta colección, que además ahora es patrimonio de todos los costarricenses, y yo lo extendería a todo Centroamérica. Y lo de Sergio, del tema de la transparencia, bueno, Dani ya habló, hay un tema que la Contraloría le exige a las instituciones transparencia, entonces toda esa información está en la web. Yo entiendo que es aburridísimo y nadie se va a meter a revolcar ese montón de cosas, la ley hay que buscarla en la Gaceta y todo esto. Y bueno, y puede ser que yo sea masoquista, Karina, que le tocó pasar conmigo garúas y tormentas, ¿verdad? Administrativas. A mí esa parte me encanta, o sea, yo no sé, para mí es un reto lograr navegar esa maraña administrativa, y yo de veras aquí me pongo a la disposición de ustedes, porque claro, el museo nunca hizo un conversatorio de administración pública, porque si convocábamos a eso no iba a llegar nadie. O sea, es una cosa aburridísima, ¿verdad? Claro, pero ahora parece que estaría conectado todo el mundo, porque nos siguen Sí, casi entonces, bueno, 80 personas. Sí, si el museo está pendiente, o sea, si está dispuesto, y de veras hay un grupo de artistas que quieren, o teorética, que quieren entender cuál es la diferencia entre las tres juntas, porque además es una administración muy compleja, tres juntas distintas, administrativas con funciones distintas, y como el museo, como es una organización muy pequeña, depende de legal, proveeduría, recursos humanos, todo del ministerio, entonces eso se complica más. Entonces a mí me parece que sí, que es bueno saber que ahora hay un interés por saber esto. Yo cuando estuve ahí, a mí, por ejemplo, en 10 años nadie me pidió ver los estados financieros del museo, que además es información pública. Pero entonces, claro. Pues eso, entonces, y para cerrar ya, es que yo creo que aquí lo importante, que yo creo que el grupo de artistas lo tiene muy claro, es el museo no puede, pero tampoco debe llenar todas las necesidades de todos los formatos posibles de organizaciones culturales que pueden haber. Yo creo que
La diversidad es lo que es importante, el respeto entre esa diversidad, la convivencia, y yo creo que ahora lo que tendríamos que trabajar es para tener un ambiente sano, que no sea tóxico, para lograr esa convivencia y que esa comunicación sea lo más transversal posible para que todos nos entendamos, sobre todo eso, entender lo complejo que es la maraña del museo. Claro, muchísimas gracias, Fiorella. Sergio, cómo se percibe entonces esta discusión desde el punto de vista de las preguntas que tenías como artista y que tenías, digamos, de, bueno, cómo adentrarme en esa maraña y cómo poder participar de ese proceso, retomando el comentario de José Rosales, que era, bueno, tomar una actitud más activa? Sí, yo creo que el ejemplo de José, Marcela, Javier y Alejandra y las personas que he mencionado es un ejemplo a seguir, porque son artistas que también han estado dispuestos a dejar de lado tal vez el miedo a investigar y el miedo a criticar o tal vez cuestionar. Tal vez muchos de nosotros en algún momento sentimos como que, pucha, mira, no quiero hacer este comentario, no quiero hacer esta pregunta por miedo a que luego no pueda exponerme, ¿entendés? Como este tipo de pensamientos pasan por la mente, pero yo rescato demasiado la manera en la que José, de nuevo, José, Marcela y compañía, se refieren al tema. Yo creo que ellos van a ser personas muy importantes en las mesas de diálogo porque son una generación joven y al igual va a estar acompañada de la generación de Javier y Stephanie y también otras generaciones. A mí en lo personal, las preguntas, pues de nuevo, ahí vamos como entendiendo cómo funcionan las juntas, digamos, me encantaría poder ir o al menos ver por video, ahora que estamos todos en esto, algunas de esas, cómo podría funcionar o cómo podría funcionar una mesa de diálogo, tal vez web y presencial al mismo tiempo, para entender mejor la institucionalidad y también, no sé, algo que quería recalcar, era como una vez que tengamos claro qué posibilidad tiene la dirección de accionar en ese entorno que es el Ministerio de Cultura, y cómo influye también la política partidaria en ese accionar, digamos, son preguntas que son muy válidas y yo creo que sería importante rescatarlas o seguirlas haciendo, pero sí, creo que lo más importante es tener claro qué es lo que se puede hacer, qué es posible hacer con el puesto, qué rol tiene ese puesto y de ahí hacer las demandas, digamos. Muchas gracias, Sergio. Quisiera aprovechar para leer algunos de los comentarios rápidamente. Son comentarios muy nutridos y bien largos, pero quisiera retomar por lo menos lo principal de algunos de ellos. Cristina Ramírez comenta, el museo también debe propiciar espacios de conversación y potenciar el pensamiento crítico con todas las implicaciones que esto significa. Conversatorios, encuentros e investigación alrededor de las intervenciones que se dan en el museo y no únicamente como espacio de exhibición, que ya lo han mencionado. Giorgio Teams nos dice, acá se está hablando y mezclando peligrosamente dos temas. El primero referido al problema del manejo administrativo, el financiamiento y los términos para fijar el salario de la dirección, y otro tema que tiene que ver con la misión y visión del museo. Creo que deben deslindarse por cuanto la actitud con la que deben abordarse son muy diferentes, y por lo tanto, al mezclarse, más bien provocan no solo confusión, sino también cierta negatividad en el proceso. Claro, lo que pasa es que cuando ocurre una crisis administrativa, lo que destapa es un montón de inconformidades y preguntas que había habido anteriormente sobre el funcionamiento del museo. Carlos Schmidt nos dice, es importante pensar que el producto y el diseño no son, que el arte y el diseño no son componentes separados, lo planteo desde el diseño escénico, es decir, el diseño escenográfico, el diseño de indumentaria teatral, el diseño de iluminación escénica y otros diseños, porque la escena es muy compleja, pero que en conjunto forman el espectáculo como arte en conjunto, producto artístico, diseño y arte funcionando. Paco, desde ese sentido y también pensando en el trabajo que has hecho en términos de gestión del mundo cultural urbano y las propuestas hacia el futuro de innovación en la ciudad, el museo siempre ha tenido un papel importante, ¿verdad? En eso, y desde el tiempo del Festival Internacional de Diseño. ¿Cómo potenciar o cómo pueden contribuir los diferentes agentes del mundo artístico y cultural a que ese espacio siga siendo un nodo significativo de acción en la ciudad? Bueno, yo creo que a ver, precisamente en los últimos años, de alguna manera, creo que el espacio que se venía gestionando con el FIT y otras plataformas, o sea, al no ser tan evidentes ahora, creo que ha habido una desarticulación de alguna manera del sector, ¿no?
Antes, digamos que era más fácil como contenerlos y observar también qué era lo que estaba pasando. Creo que una de las cosas fundamentales en ese sentido es la articulación del gremio. Y en ese caso, a ver, y de un punto de vista personal, yo no estaría pensando en encontrar más cuestiones o diferencias entre el arte y el diseño, sino que realmente el museo, por lo menos desde mi percepción y como yo lo vi, fue un espacio de experimentación creativa y de promoción precisamente del sector. Entonces, esa experimentación creativa de cualquier lado que viniera, llámese diseño, llámese cualquier, eran simplemente expresiones creativas que de alguna manera la gente, ¿verdad? Eso que también decía Oscar ahora, empezaron a tener más contacto con el diseño nacional. Y no solamente con el diseño nacional, porque por ejemplo en el FIT se hacían exhibiciones de arte, ¿verdad? Entonces, realmente lo que se convertían eran espacios de creatividad donde la gente podía observar diferentes manifestaciones de un montón de cosas. Entonces, yo creo que eso es muy válido. Y desde el sentido, digamos, de la necesidad que existe en este momento, por lo menos desde el sector diseño, yo creo que tiene que haber un espacio donde pueda existir este tipo de diálogos, porque no podemos seguir contestando preguntas nuevas con respuestas viejas, sobre todo más en este momento. O sea, creo que tiene que haber un impasse, realmente que se genere un espacio de reflexión sobre todo, porque más ahora que nunca todos los sistemas van a cambiar más rápido de lo que nos imaginamos. Posiblemente lo que pensemos que en este momento es relevante, tal vez en 2 años ya ni siquiera estamos pensando en eso, porque esto va a ser un aceleronazo de un montón de manifestaciones y cosas nuevas que lo que tenemos que tener es de contenerlas y proyectarnos para que también desde ese sentido el museo pueda adaptarse a estos nuevos cambios también, ¿verdad? Y no seguir pensando en que si esto es diseño, si esto es arte, sino que yo lo considero como un espacio también de promoción y de reflexión y de experimentación, ¿no? del sector creativo. Muchas gracias, Paco. Yo voy a hacer una cuñita aquí, nada más para agradecerle a Sofía Proti la participación. Me parece que desde su emprendimiento, Cuero, Papel y Tijera, ha demostrado que en esos vínculos entre el museo y su propio emprendimiento, ha ido como de alguna manera presentando una voz a nivel internacional, nacional, pero también ella misma ha encadenado otros emprendimientos artesanales pequeños. Ella se tiene que retirar, pero quería agradecerle por esta participación. Muchas gracias, Sofía. Muchas gracias por acompañarnos, Sofía. Gracias. Muchas gracias, les deseo éxitos. Ojalá se aclare un poco el panorama. Gracias. A todos. Saludos, Fiorella, besos. Muchísimas gracias. Ahora, en ese sentido, y ya para ir haciendo una ronda de cierre, porque nos podríamos quedar aquí hasta que haya nueva dirección en el museo, pero no queremos, quisiera escuchar una cosa de teorética, y es, bueno, teorética al fin y al cabo también es un espacio que se ha prestado a la discusión, al pensamiento crítico, a la conversación. ¿Cómo puede y cómo va a aportar teorética en este momento de reflexión y de acción y de invitación a los cambios que se está dando? ¿Qué pueden hacer para contribuir a este proceso en este momento? Bueno, creo que vuelvo a mi primera intervención, el habernos sentido responsables de sacar estos pronunciamientos, también para referirme a la manera en que lo puso Daniel. No es porque yo quiera hacer una conversación entre Daniel y yo, o sea, nosotros queríamos precisamente generar un debate público, abrir un diálogo con la comunidad, y la manera en que se puede hacer es hacer pronunciamientos de manera pública. Además, estamos hablando de una institución pública, y creo que lo que por lo menos esos pronunciamientos han logrado es sumar nuestra voz a una interlocución que consideramos necesaria. Y bueno, creo que a partir del lunes también vamos a estar compartiendo una serie de textos que hemos estado recopilando de diferentes artistas, pensadores, curadores, tanto locales como internacionales y regionales, a quienes les pedimos que escribieran 500 palabras para el MAC. Y es como una manera lúdica tal vez de seguir generando un debate
de la comunidad, porque como mencioné al principio, el museo tiene además un alcance que es regional. Entonces, la idea es poder poner a circular estos textos y que ojalá también se puedan tomar en cuenta esas otras voces y que nos seamos invitados a estas mesas de diálogo, porque yo sí creo, como ya lo dijeron Fiorella y lo ha dicho Daniel, o sea, ninguna institución, tampoco Telética, podría atender ni quedarle bien a todo el mundo. Creo que eso lo tenemos como súper claro. También tenemos claro que somos distintos, tenemos claro que cada quien tiene su papel, pero toda esa diversidad es lo que ayuda a construir una esfera pública sana y crítica, y eso es lo que estamos, de eso va lo que estamos haciendo. Muchísimas gracias. También para ir cerrando, Oscar, ¿cuál debe ser la actitud y cómo puede incorporarse o cómo consideras que puede incorporarse una persona como vos, que es una figura que participa del museo, como bien explicaste en tu experiencia, formándote ahí, exponiendo, participando en convocatorias, asistiendo como público? ¿Cuál debe ser la actitud ahora? Yo tengo intriga no por el museo necesariamente, sino por qué pasa, cómo se exhibe arte ahora y cómo consume la gente y cómo hacemos una experiencia digital entonces para que la gente pueda ver las cosas de otra manera. Yo creo que pensar en solamente lo tangible y como el espacio físico del museo, cómo exhibimos las cosas que hacemos entonces. Hablemos de exhibir y demostrar, entonces, de unas maneras que ni siquiera tengan que ver con lo tangible. ¿De qué se trata el arte en el futuro? No sé, es el 2020 y está pasando esta crisis y es como que siempre los arranques de siglo son un dramón y pasan mil cosas y hace 100 años se quitaron los corsés y las mujeres se cortaron el pelo y se estaban fumando en público. Entonces, ahorita tenemos, todo el mundo anda con estas mascarillas y cuál es la experiencia digital entonces y cómo hacemos que aparezcan hologramas de nuestro trabajo enfrente de los ojos de la gente. No sé. Yo creo que nadie sabe tampoco. Pero hablemos. Claro, y eso es fundamental porque, bueno, al fin y al cabo, si bien las personas como artistas y diseñadores forman parte del público, de uno de los públicos que debe atender el museo, al fin y al cabo también la persona que visita el museo y los ciudadanos costarricenses son parte de las personas que tienen una exigencia que hacerle a este espacio. Gracias, Oscar. Sergio, ¿cómo se puede ver esto desde el gremio del arte y cuáles son, sobre todo, algunas de esas dudas que todavía quedan en el aire y que pensás, no, definitivamente en la mesa tal se tiene que tratar este tema o en la mesa esta debe atenderse este problema porque si no, no hay forma de avanzar y vamos a estar dando vueltas sobre el mismo asunto? Para mí, y yo creo que estoy haciendo eco a algunos comentarios que he recibido de varios artistas, principalmente el método de coleccionismo del museo, cuál es la estrategia, cuáles son las bases, cómo se manejan esos fondos. También, perdón, asuntos de presupuestos, simplemente de convocatorias de dineros y de posibilidad para los artistas de recibir. Tal vez yo rescato las últimas convocatorias que hicieron para los fondos ahora durante la crisis. Siento que esa fue una iniciativa excelente. Y sí, el rol de la mediación también creo que es muy importante ahorita en el gremio en Costa Rica. Mucha gente está preguntándose qué puede ser el museo más que tal vez solo un espacio de exposición, ¿verdad? Entonces, son algunos de los temas. Muchas gracias, Sergio. Daniel, ¿cómo se reciben este tipo de dudas desde el interior de la institución? ¿Y cómo se van a atender, aparte de las mesas de diálogo que ya nos contaste que en el corto plazo se van a llevar a cabo? Somos una institución pública, por lo tanto estamos en la obligación de atender cualquier crítica, consulta o sugerencia, pero más que eso, y lo digo desde mi posición como curador en jefe de la institución y para quienes han trabajado conmigo, para quienes me conocen, saben que las puertas de mi oficina siempre están abiertas. En este momento no, pero mis redes sociales sí, mi WhatsApp también y mi correo electrónico. Y yo creo que en este caso, pues Sergio y Oscar lo pueden decir, que yo soy una persona con la que se puede conversar
y se pueden acercar siempre en cualquier momento para conversar acerca de lo que necesiten, sea sobre el museo, sobre arte contemporáneo, sobre diseño. Cuando yo llegué a la institución en 2016, dejé una frase muy pequeña escrita en un libro que trabajamos en colaboración con Adrián Flores. Ya desde ese momento lo tenía muy claro y hoy lo tengo todavía muchísimo más claro también. Y es que sabemos que el circuito del arte en Costa Rica está descalabrado. Está descalabrado en el sentido de que no tenemos críticos, no tenemos galerías de arte contemporáneo y no tenemos un circuito completo en el sentido como existe en otros países, ¿verdad? Tampoco tenemos ferias de arte contemporáneo. Entonces, a la hora de que ese circuito está desarticulado de esa manera, la única manera en que podemos lograr que esto funcione es trabajando de manera conjunta. Tenemos que dejar de lado la falsa competitividad entre instituciones, ¿verdad? Sean públicas o sean privadas. Tenemos que dejar de lado esas agremiaciones pequeñas que lo único que hacen es fomentar el chisme y la mala intención. Tenemos que trabajar en conjunto. No significa que tenemos que ser amigos todos, ¿verdad? Pero sí tenemos que tratarnos como profesionales. Y como profesionales tenemos que sacar el sector adelante. Es la única manera en que esto puede funcionar en el siglo XXI. De lo contrario, seguiremos repitiendo patrones decimonónicos que no nos van a llevar absolutamente a ningún lado y van a seguir precarizando todavía más el sector desde el que estamos trabajando. Bueno, vamos cerrando este desayuno. Don Alejandro Batalla, que es miembro de la Junta de la Fundación PROMAT, nos envió un mensaje y nos dice que por ahora la Fundación está abocada al proceso de selección de la persona que llenará la vacante de la dirección del MAT. Y esta Junta hará lo necesario para que en esa selección se garantice la mayor participación y que todo el proceso se lleve a cabo de manera transparente. Yo le hice una pregunta el lunes en el primer desayuno al artista Federico Herrero sobre cómo debería de ser ese director o directora del MAT. Ahora se lo quiero hacer y quiero pedirle nada más una respuesta breve por el tiempo, pero quiero preguntarle a Fiorella cuál es la recomendación de todo el cúmulo de experiencias en la que yo también participé como parte de la Junta. ¿Cuál sería su recomendación para la persona o consejo para la Junta en este proceso de selección? Bueno, mis recomendaciones están en la carta abierta, de la cual tampoco recibí respuesta, pero la mía sí fue dirigida a la Fundación y se la mandé al correo de ellos, pero infiero por lo comentado el lunes que sí la leyeron. Pero aparte de eso, yo lo que les recomendaría es que realmente traten de tener un acercamiento con unas personas claves a quienes ellos les puedan preguntar para que durante estas semanas que les quedan de decidir puedan tener un panorama más amplio de personas externas e internas del museo, de cómo es que funciona, qué es el museo y cómo es todo lo que está pasando y cuáles son las problemáticas que hay que no están dejando que el museo pueda atender todas estas consultas. Entonces yo creo que se acerquen a la gente y les pregunten. Bueno, y cerramos con Paco Servilla para entender entonces cuál es el rol de la innovación en un proceso como este, y cuál es el rol de pensar desde el punto de vista que tantas veces ha llevado procesos en esa línea para poder atender una crisis como la que se está viviendo. O sea, yo creo que la innovación finalmente es un resultado, ¿no? Entonces, desde ese lado, yo creo que tiene que ver con la cantidad de información que logremos recopilar de alguna manera, entendiendo todos estos escenarios para reconstruir algo que viene en el futuro, ¿no? Y eso precisamente es lo que se podría innovar, ¿verdad? Que finalmente yo lo considero así, es más que un camino, es un resultado, ¿no? Y sin duda alguna, sigo pensando que esta es una gran oportunidad, esto es como un reformateo del sistema, ¿no? Entonces, por eso precisamente es que me refería a cómo poder responder estas preguntas nuevas de otra manera, ¿verdad?
pensando todas estas nuevas manifestaciones que van a haber en los próximos años también, y cómo el museo desde su rol y desde su misión y visión se va a ir adaptando también a esto, porque puede ser que si sigamos en esto dentro de 3 años o 4 años estemos hablando de lo mismo, ¿verdad? De qué es lo que hay que hacer. Entonces creo que hay que replantearse la manera en cómo se puede adaptar, ¿no? Para que realmente no solamente cumpla una función pública, sino algo interno también, ¿verdad? Muchas gracias, Paco. Bueno, para concluir, nada más, definitivamente la cantidad de expectativas y necesidades que plantean los gremios del diseño, del arte y ambos gremios combinados son muy amplias. Eso quiere decir que ni en un programa como este de hora y media, ni en un programa de 1 hora como hacemos los lunes regularmente, ni solo en una mesa de diálogo, si se hiciera solo una, se resolverían. Creo que parece que para el gremio va a ser muy significativo poder continuar conversando sobre esto, poder encontrar, como dicen en algunos de los comentarios, una interlocución real de parte del museo y una voluntad de diálogo realmente productiva para que pueda salir adelante. Les agradecemos muchísimo a todas las personas que participaron con sus comentarios. Estoy seguro que van a salir muchos comentarios más conforme la grabación siga circulando. Y sin duda también esto puede ser un insumo para las personas que tienen que tomar decisiones en última instancia en el ministerio. Muchas gracias también a todas las personas que nos acompañaron vía Zoom en esta cena con Radio Universidad. Y no hay que olvidar que también la Universidad de Costa Rica cumple una función pública fundamental, que es poner en discusión todo este tipo de temas, y por eso les agradecemos el espacio, el apoyo. Gracias a Fabricio que nos ayudó. Gracias a Fabricio, sí, y a todos ustedes. Gracias. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches.